No me enorgullece contar los hechos de los que serán parte como escuchas. Sé que cuando somos jóvenes no alcanzamos a medir las consecuencias de nuestros actos y mucho menos el dolor que podemos provocar a otros con nuestras decisiones. Mi nombre es Elena y durante mis años en la universidad conocí a un hombre llamado Lucas. Era profesor de psicología y aunque su relación con Clara, su esposa, era conocida por todos, terminé envuelta en una historia que nunca debió comenzar. Me enamoré de él, y él, en sus momentos de debilidad, también cayó conmigo. Nuestra relación fue intensa, prohibida, y en cada encuentro sentía que me consumía más. Sabía que lo nuestro no tenía futuro, pero aún así seguía ahí, esperando que dejara a su esposa para quedarse conmigo. Pero eso nunca ocurrió. Un día, Lucas me confesó que Clara estaba embarazada. Aquello me destrozó. Sentí que mi mundo se derrumbaba, que lo perdía todo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás podré perdonarme. No medí la gravedad de mis actos. Le puse un trabajo en la puerta de su casa durante varios días, todo con la finalidad horrible de que Clara perdiera a su bebé y así hacer que Lucas fuera nuevamente libre y regresara conmigo. No tengo cara para confrontar esta realidad, pero un par de semanas después Clara, con poco más de 3 meses de embarazo, perdió al bebé que llevaba en su vientre. Finalmente, a causa de la brujería, el fruto de su amor con Lucas se secó y tuvo que ser extraído sin vida. Aquello destrozó a Clara y a Lucas, pero en ese tiempo a mí no me llegaba la empatía por ninguna parte. Yo solo deseaba que él regresara a mis brazos. Y lo hizo. Después de aquello, terminó su relación y se divorció. Lucas regresó conmigo y dimos inicio a una relación muy intensa. Parecía que no le afectaba la pérdida de su bebé. Lo malo era que debíamos ser novios a escondidas para que no tuviera problemas en su trabajo. Aún así, nos dábamos tiempo para vernos, para salir, pero sobre todo, para disfrutarnos en silencio. Sin embargo, ahora fui yo quien salió embarazada. Me invadió la felicidad al enterarme de la noticia. Lucas también estaba feliz, aunque no lo demostraba mucho, quizás por miedo. Venía de haber perdido a su otro bebé, y esas experiencias dejan huellas muy severas. A partir de mi embarazo, Lucas cambió muchísimo. Se volvió más frío, más distante. Me confesó que no quería encariñarse con el bebé hasta que naciera porque tenía miedo de perderlo también. Yo le pedí que confiara, que esta vez sería distinto, que la vida nos estaba bendiciendo por nuestro amor, pero no era así. Había obrado mal y la vida siempre pasa factura. Cerca del 4.º mes de embarazo, una mañana amanecí con una fuerte hemorragia. Había mojado por completo el colchón. Me sentía mareada, débil, y llorando desperté a Lucas para que me llevara al hospital. Él me subió al coche y fuimos a toda velocidad, pero fue demasiado tarde. Ya había perdido al bebé y también mucha sangre. Mi cuerpo entró en shock y caí en coma. Estuve inconsciente por más de una semana. Cuando desperté, no sabía qué había ocurrido. Me puse muy nerviosa y una enfermera llamó a los médicos. Me revisaron y me dieron la noticia. Había perdido al bebé y por las complicaciones mi matriz había quedado muy lastimada, lo que me imposibilitaría ser madre de nuevo. Lloré desconsolada. Lucas no estaba por ninguna parte. Desapareció esos días para ahogarse en alcohol. Cuando regresó solo fue para tomar sus cosas y largarse. Mientras llenaba sus maletas, descubrió la brujería que yo le había hecho escondida al fondo del closet y también la que le había hecho a su esposa. Eso lo enfureció. Ya no quedaba nada que lo atara a mí. Lucas volvió solo para decirme que sabía lo que había hecho,
que por fin entendí el motivo de todo lo que nos había sucedido. No hubo reproches ni lágrimas, solo una mirada vacía que me dejó en silencio. Desde entonces supe que ninguno de los dos estaba bien. Todo había sido un golpe demasiado profundo. En algún punto, sin darme cuenta, arruiné la vida de más personas de las que imaginé. Lucas se fue y yo quedé sola. Aquello que había invocado terminó por destruirme. Con la brujería no solo dañé su vida, también la mía, y la de dos inocentes que nunca tuvieron culpa de nada. A veces pienso que merezco el peor de los castigos. No hay descanso para quien juega con lo que no entiende. El tiempo pasó y supe que Lucas regresó con Clara. Escuché que volvieron a estar juntos, que intentaron rehacer su vida. 4 años después, los vi caminando por la calle con un niño pequeño, riendo. No sentí odio, solo un vacío que me dejó helada. Comprendí que yo había perdido todo. Ellos siempre tuvieron un amor real, uno que ni mis errores ni mis actos pudieron romper. Yo solo fui una sombra entre ellos, una interrupción en una historia que no me pertenecía. Desde entonces nada ha vuelto a funcionar. En el amor, en la vida, todo ha sido ruina. He intentado apagar mi existencia en más de una ocasión, pero ni siquiera eso me ha sido permitido. A veces deseo que el silencio me trague, que este peso que llevo dentro desaparezca, pero no ocurre. La culpa se mantiene, viva, como si lo que invoqué nunca me hubiera soltado. Y tal vez sea así. Tal vez este sea el precio por haber jugado con la maldad. Durante mucho tiempo creí que el destino simplemente se había ensañado conmigo. Nada parecía salir bien. En el amor siempre terminaba solo, en el trabajo apenas sobrevivía, y las amistades eran pocas, casi inexistentes. Mi vida era una secuencia de decepciones, una rutina vacía en la que llegué, más de una vez, a pensar que no tenía sentido seguir. Nada me provocaba alegría. Cuando alguna mujer se cruzaba en mi camino, algo dentro de mí me recordaba que no era suficiente, que no era el tipo de hombre del que alguien podría enamorarse. Soñaba con una vida distinta, una esposa, un hogar cálido, hijos corriendo por los pasillos, pero eran solo eso. Sueños. Nunca fui una mala persona. No bebía, no peleaba, no me metía en problemas. Pero quizás esa calma, esa forma tan predecible de vivir, me volvía invisible. Las mujeres, supongo, buscaban emoción, peligro, algo que yo nunca tuve para ofrecer. Y cada vez que intentaba acercarme, ellas se alejaban como si pudieran ver a través de mí. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Empecé a aceptar la idea de que estaría solo, para siempre. Recuerdo un lunes al regresar de unos días libres. Había pasado las vacaciones encerrado, sin hablar con nadie, viendo películas viejas y aprendiendo acordes en una guitarra polvorienta. Nada fuera de lo común. Aquella mañana, llegué al trabajo, marqué mi entrada y fui directo a mi área. Era una tienda departamental, un sitio sin alma, donde las horas se arrastraban entre el sonido de cajas registradoras y pasos cansados. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba lo necesario. Había estudiado pedagogía en Bogotá, pero nunca me atreví a ejercer. Decía que era por falta de oportunidades, aunque en el fondo sabía que era miedo. Miedo a fallar, miedo a exponerme. Durante mis prácticas fui enviado a una pequeña comunidad perdida, lejos de todo. Ahí aprendí muchas cosas sobre la gente y sobre mí mismo. Algunas de esas experiencias aún me persiguen.
Pero al volver, decidí rendirme. Me convertí en uno más. Un hombre común, con un empleo cualquiera, sin propósito, sin amor y sin rumbo. Durante la jornada de trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Al parecer, alguien había presentado un reporte en mi contra. No era algo nuevo. Los errores y los regaños se habían vuelto rutina y ya no me importaban demasiado. De alguna manera, necesitaba una excusa para ser despedido y llevaba tiempo buscando motivos, aunque no de forma consciente. Al entrar, algo cambió dentro de mí. No fue el regaño lo que captó mi atención. Fue ella. No era una chica común. Tenía una mirada que parecía atravesar la piel. Unos ojos verdes que se clavaron en mí como un disparo silencioso. Su piel morena parecía irradiar algo que no podía describir. Y en un instante, sentí que mi mundo se inclinaba hacia ella. Me sonrió al saludarme. Por un momento me quedé inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente vagó lejos, lejos de la oficina, de los reportes y de los regaños que ya comenzaban a llegar. Su presencia era más intensa que cualquier reproche. La asistente pareció incomodarse con la tensión y quiso retirarse. Pero mi jefa la detuvo. Valeria, por favor, no te vayas. Esto es cosa de todos los días. Ya te acostumbrarás. Ahí supe su nombre. Valeria. Un nombre que se incrustó en mi memoria de inmediato. El regaño de mi jefa dejó de tener importancia, porque en ese instante entendí algo que no había sentido antes. Valeria sería, sin saberlo, una fuerza capaz de moverme, de darme una razón para esforzarme, para intentar acercarme a ella, incluso entre la monotonía y el desencanto de mi vida. En el fondo, sabía que todo era un delirio. Ella era demasiado hermosa, demasiado fuera de mi alcance. Nunca había tenido el tipo de rostro o el encanto necesarios para atraer a una mujer así. Y cuando supe que tenía novio, la poca esperanza que me quedaba se desmoronó por completo. Caí de nuevo en esa realidad gris que tanto detestaba. Me sentí miserable, porque dentro de mí creía que si ella me amara, todo en mi vida podría cambiar. Con Valeria yo podría renacer, convertirme en alguien distinto, pero para eso tendría que enfrentarme a un hombre que ya ocupaba el lugar que yo deseaba. Con el paso de los días, la idea de olvidarla se volvió imposible. Su imagen se quedó fija en mi mente como una sombra que no se borra aunque cierres los ojos. Comencé a pensar en ella todo el tiempo. A veces pasaba horas imaginando lo que le diría o cómo lograría que me mirara distinto. Pero cada pensamiento terminaba igual, con la certeza de que nada funcionaría, hasta que un recuerdo me visitó. Durante mis prácticas en aquella comunidad lejana, conocí a una mujer mayor, famosa entre la gente del lugar. Decían que ayudaba a quienes sufrían y que también sabía cosas que pocos se atrevían a mencionar. Pensé en ella durante noches enteras, intentando ignorar esa voz interna que me decía que estaba mal. Pero la desesperación es un lenguaje que solo entiende quien ha tocado fondo. Convencido de que no hacía daño, de que mi intención era pura, me dije que no habría pecado en buscar su ayuda. Yo no quería poseer a Valeria, solo amarla, protegerla, hacerla mía de forma justa, aunque el camino no lo fuera. Así que un fin de semana regresé a esa comunidad. La mujer aún vivía ahí. Su nombre era Carmela, y todos la respetaban. Curaba, aconsejaba y en ocasiones, decían, lograba cosas que escapaban a toda explicación. Le conté mi historia. Ella me escuchó sin interrumpirme y su rostro cambió poco a poco. No dijo mucho, pero su mirada dejaba claro que lo que pedía no debía hacerse. Aún así, insistí.
Le supliqué una y otra vez, hasta que finalmente accedió, con una condición. Debía ofrecer algo a cambio. Pidió que ayudara a los más necesitados del pueblo. Donaciones, alimentos, lo que pudiera entregar. Y así lo hice. Dediqué casi la mitad de mis ahorros para cumplir con lo prometido. Granos, huevos, cereales, harinas, todo para ellos. Creí que con eso bastaría. No imaginaba entonces que al abrir esa puerta, algo mucho más oscuro también se abriría dentro de mí. Carmela finalmente accedió a ayudarme. Su condición fue clara. Necesitaba objetos personales de Valeria para realizar el trabajo que yo le pedía. El lunes siguiente regresé a la oficina. Aprovechando un descuido, entré a su espacio y reuní algunos de sus objetos. Un mechón de cabello que había quedado en la silla, su cepillo de dientes, una fotografía guardada en su cajón, pequeños fragmentos de su vida que ahora eran míos. Sin perder tiempo, al siguiente fin de semana llevé todo a Carmela. Ella preparó un trabajo que debía ser enterrado en el panteón cercano a la carretera. Me entregó un saquito negro, atado con hilo rojo, y me advirtió que jamás debía abrirlo. También le llevé una caja de chocolates. El cumpleaños de Valeria se acercaba, y yo estaba decidido a utilizar todo a mi alcance para conseguirla. Cada gesto, cada acción, se volvía parte de un plan que no tenía retorno. En el camino a casa, me detuve junto a un pequeño panteón al costado de la carretera. Con un palo hice un hueco en la tierra húmeda y enterré el saquito. El lugar estaba desierto. A medida que el sol desaparecía, algo dentro de mí se tensaba. Una sensación extraña, mezcla de angustia y culpa, comenzó a invadirme. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero la idea de abandonar aquello no estaba en mis posibilidades. Había decidido seguir adelante, aunque cada paso me acercara más a algo que no comprendía del todo. De repente, un movimiento llamó mi atención entre las tumbas. Un perro negro apareció detrás de una losa vieja de concreto. Por un instante temí que atacara, pero permaneció inmóvil, sentado, observándome con intensidad. Sentí que aquello era una señal. La culpa y la angustia que me habían acompañado mientras enterraba el saquito parecieron desvanecerse, reemplazadas por una extraña confianza. Era como si el trabajo estuviera comenzando a actuar. De regreso a mi rutina, me dediqué a cuidar de mí mismo. Hacía ejercicio, mejoraba mi aspecto, preparándome para lo que ya sentía inevitable. Valeria sería mía. Todo debía estar en su mejor versión, porque algo dentro de mí aseguraba que el momento llegaría. Cuando su cumpleaños llegó, actué de inmediato. Subí a su oficina y le entregué los chocolates. Su reacción fue más intensa de lo esperado. Se mostró contenta y agradecida. El contacto fue breve, un abrazo, pero dejó en mí una sensación profunda. Sus ojos verdes y su sonrisa me dejaron sin aliento. Esa misma noche me invitó a una reunión con amigos, una celebración discreta por su cumpleaños. Acepté sin dudar, aunque sabía que su novio estaría allí. Esa noche me preparé con cuidado. Elegí la ropa, el perfume, hasta lavé el auto. El tráfico retrasó mi llegada, pero sentí que cada obstáculo me llevaba hacia algo que debía suceder. Era una sensación extraña, como si todo estuviera dispuesto para que avanzara, paso a paso, hacia lo que deseaba. Un par de cuadras más adelante los vi salir. Valeria y su novio discutían. El hombre le gritaba, reclamaba, y ella respondió con una bofetada. Él se marchó furioso, subiendo a su auto. Bajé de mi carro y me acerqué a ella. Lloraba de manera inconsolable. Instintivamente la abracé. Le dije que todo estaría bien, que podía llevarla a su casa o a donde quisiera. Aceptó sin dudar. Durante el camino, sus ojos húmedos me miraban con una intensidad que no necesitaba palabras.
Era imposible comprender cómo alguien podía hacerle daño. Su mundo parecía desmoronarse tras la ruptura, y en su silencio, la brujería que había iniciado ya influía en nosotros. Al llegar a su apartamento, Valeria se disculpó y ofreció algo de beber. Le aseguré que no era necesario, que no me importaba intervenir, y pedí un vaso de agua. Ella lo sirvió, y al mirar a mi alrededor, todo estaba limpio y ordenado. La disciplina de su vida cotidiana resaltaba, reforzando la impresión de que cada detalle de su existencia estaba cuidado. Vi los chocolates que le había entregado descansando cerca del refrigerador. Le ofrecí atenderla un momento y luego marcharme, como si ese gesto pudiera contener algo más que cortesía. La llevé al sofá y ella se sentó en silencio. Me dirigí a la cocina para prepararle un té. Mientras tanto mencionó que sentía confianza conmigo, como si nos conociéramos desde siempre. Habló de la discusión con su novio, de cómo una exnovia del hombre había aparecido en el bar y de cómo eso provocó el conflicto. Le serví el té en una taza de porcelana y le ofrecí algunos chocolates. Le dije que ayudarían a mejorar el ánimo, a disipar la tristeza. Sonrió, tomó varios y terminó media caja. Sentí en silencio que mi trabajo estaba surtiendo efecto. Solo quedaba esperar a que las piezas cayeran en su lugar. Después de esa noche nos volvimos cercanos. Compartíamos almuerzos en el trabajo, salíamos al cine, caminábamos juntos. La cercanía diaria nos convirtió en una especie de rutina mutua. Mi afecto por ella creció. Su presencia modificaba mi manera de vivir. Me sentía más seguro, más ligero, más dispuesto a enfrentar cada día. Ella también parecía más feliz. Una noche, mencionó que tenía boletos para la ópera y me preguntó si quería acompañarla. Acepté de inmediato. Esa noche llevaba un vestido negro que ajustaba su figura, un collar y aretes que brillaban discretamente, y su cabello lacio hasta los hombros dejaba su cuello al descubierto. Todo en ella parecía medido, perfecto y al mismo tiempo inaccesible, como un imán silencioso que no podía resistir. Escuchamos la ópera. Los voces de los cantantes provocaban algo en nosotros, un temblor contenido que no podíamos explicar. Al mirarla, sus ojos brillaban y una lágrima recorría su mejilla. Me acerqué lentamente y nuestros labios se encontraron. Un instante breve, silencioso, que unió algo más que cuerpos. Parecía haber sellado un vínculo profundo. Sentí que la brujería finalmente funcionaba. Un peso se retiró de mi interior y experimenté una satisfacción tranquila, sombría. De regreso a su casa, ella se recostó contra mí mientras conducía. Nos detuvimos a comprar una botella de vino. Al llegar, abrimos las copas, servimos el líquido y brindamos. Era un gesto simple, pero lleno de una sensación extraña, el triunfo de algo que yo había iniciado. Esa noche nos dejamos llevar por la cercanía, los viajes a Cartagena, las playas, la luz del sol sobre su piel, todo parecía perfecto, pero debajo de esa felicidad latía algo inquietante, invisible. Con el tiempo los problemas aparecieron. Valeria en el trabajo se destacó, y eso provocó la envidia de algunas compañeras, especialmente de Laura. Fue despedida injustamente. Su salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Los médicos no encontraban diagnóstico. La sensación de que algo más profundo y oscuro estaba en juego comenzó a instalarse en mí. Tuve que regresar con Carmela, la bruja. La sesión de limpieza fue intensa. Valeria expulsaba de su cuerpo todo lo que la brujería había atraído. Pasamos la noche junto a ella, vigilando cada reacción, cada gesto. Poco a poco recuperó fuerzas. Con el tiempo retomó su puesto en el trabajo. Nuestra relación, que había sido intensa y cercana, comenzó a enfriarse. Ella necesitaba espacio y la historia de amor que había surgido entre nosotros llegó a su fin. Años después, Valeria se casó, tuvo hijos y encontró su propia felicidad. Yo aprendí
de manera silenciosa, lecciones sobre el amor, la brujería y las consecuencias de mis decisiones. Comprendí que el karma siempre sigue a quienes buscan caminos prohibidos. Hoy estoy solo, pero sé que Lisette seguirá siendo para mí algo único, la mujer que me enseñó lo que significa el verdadero amor. Cuéntanos en los comentarios si tienes alguna experiencia que te haya dejado con miedo y sin explicación. Si te gustó la historia, suscríbete y dale me gusta al video.